Al Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dijo Jesucristo estas palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dijo Jesús, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque has sido fiel hasta ahorita, porque nunca nos has fallado, porque nos has librado de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu sacrificio completo y perfecto, por haber derramado tu sangre en esa cruz. Gracias, Jesús, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros, porque Jesús dijo que tú estarías con nosotros. Lo creemos, Espíritu Santo, lo recibimos, Espíritu Santo, y declaramos en esta mañana que nosotros somos lo que tu palabra dice que somos como hijos de Dios, y que tenemos también lo que tu palabra dice que tenemos, y lo recibimos en este día. Pero también creemos que podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer. Te doy gracias porque a través nuestro se verán milagros para sanar a los oprimidos por el diablo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me usarás a mí, díselo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me usarás a mí. Yo permito que tú señores en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y que tu unción repose sobre mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por la revelación y la sabiduría que nos das, y abrimos nuestro corazón para que tu palabra penetre y haga para lo cual fue enviada, en el nombre de Jesús. Muy bien, continuamos. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero les voy a dejar el otro consolador, o el otro ayudador. ¿Quién es ese otro ayudador al cual se refirió Jesús? El Espíritu Santo. Debe entender usted que el Espíritu Santo está aquí, está en otra congregación, está donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Él se manifiesta de la manera en que la persona tiene fe para que se manifieste. En unos lugares se manifiesta el Espíritu Santo para salvación. Alguien predica la palabra y dice: Jesucristo te ama, recíbelo como tu Señor. Y ahí está el Espíritu Santo redarguyendo a las personas, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y reciben a Cristo y son salvos. En otros lugares está manifestándose para sanidad, para salvación y para sanidad, si creen en sanidad. Si no creen en sanidad, como algunos hermanos en Cristo no han creído en la sanidad de sus cuerpos, pues solamente se manifiesta para salvación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que se crea del Espíritu Santo, más bien, de acuerdo a lo que se crea en la palabra, es como se manifiesta el Señor. En otros lugares se manifiesta con milagros creativos de prosperidad, porque creen en prosperidad. Entonces, si usted tiene un concepto limitado de la palabra, hasta ese concepto se va a manifestar el Espíritu Santo. ¿Por qué en unos lugares hay muchos milagros y en otros hay menos milagros? ¿Por qué en otras congregaciones están nuestros hermanos enfermos? Porque no creen lo que la palabra dice, que en primer lugar, que fueron sanados por la llave de Jesús, y segundo, que los dones espirituales están presentes donde está el Espíritu Santo. ¿Cuáles dones de sanidad, de milagros y de fe? Que son los que operan para hacer milagros creativos, restaurando órganos en los cuerpos, sanando enfermedades. Por consecuencia, el Espíritu Santo está en todos los lugares. ¿Cuántos saben? En otra congregación por ahí están alabándolo. Él está ahí. Él está ahí, pero su manifestación, por ejemplo, si no creen en sanidad, no está haciendo milagros, porque no creen. O sea, es decir, todo va de acuerdo a la fe en la manifestación de Él. Todo va de acuerdo a la fe en lo que nosotros creamos de lo que está escrito en su palabra. Así es que yo prefiero recibir todo el Evangelio y creer en todo lo que está escrito, con la finalidad de que el Espíritu Santo se manifieste en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces,
Ya vimos las características del Espíritu Santo. Él es eterno, Él es Dios. ¿Cuántos saben que Él es Dios? El Espíritu Santo es Dios. No es la tercera parte de Dios, como muchos creen. El Espíritu Santo, quienes le preguntan mucho, pues es la tercera parte de Dios. Entonces, no porque en la Biblia está escrito Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo sea en tercer lugar de importancia. No, Él tiene la misma importancia que el Padre y que el Hijo, igual. Pero ¿por qué está mencionado en tercer lugar? Porque estamos ahorita en una manifestación o en el ministerio del Espíritu, dijo el apóstol Pablo. Por eso se menciona que en este tiempo, antes de la venida o la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo era el que había de venir a habitar en cada creyente. Esa es la manifestación que hay ahorita. Pero también iba a venir con milagros, sanidades sobre cada creyente, para ver precisamente esa manifestación de los dones espirituales. Por lo tanto, el Espíritu Santo, estamos en ese tiempo. Él es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente porque todo lo sabe. Son sus características. Tiene eternidad porque Él es Dios. Por ejemplo, muchos le dan menos importancia al Espíritu Santo. Es que Jehová y su Espíritu. Entonces le dan menos importancia al Espíritu, cuando el Espíritu de Jehová es el Dios mismo manifestándose ahora, pero en cada creyente, habitando en cada corazón. Usted recibió a Cristo en su corazón, ahí vive el Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces hemos visto algunas características importantes. Vimos que el Espíritu Santo es el que convence, a nosotros nos convenció cuando andamos en el mundo, y pudimos recibir a Cristo. ¿Quién nos convenció? El Espíritu Santo, a través de una palabra que escuchamos de un predicador. Recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, es decir, Él participó en hacernos nacer de nuevo. Por decirlo así, Él nos engendró a través de la palabra o la semilla que es la palabra de Dios. Nacimos de nuevo. Vamos a primera... Más bien, ¿de qué manera nosotros nacimos de nuevo, nos engendró el Espíritu Santo? Vamos a San Juan capítulo 16, 2 hojas más adelante, usted va a ver cuál es la función del Espíritu Santo, del por qué usted recibió a Cristo un día, por qué usted nació de nuevo, porque el Espíritu Santo le dio ese convencimiento. San Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, se refirió Jesús al Espíritu Santo, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dijo Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí, es decir, el Espíritu Santo es el que nos iba a convencer para que creyésemos en Jesús. Luego dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, es decir, ya hice mi sacrificio, ya los justifiqué, entonces ya nos convence de justicia el Espíritu Santo, diciéndonos que Jesús ya murió por nosotros y no va a venir otra vez a morir 2 veces, porque ya murió y ya nos justificó para que nosotros lo recibamos a Él y podamos nacer de nuevo. Y luego dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo, ¿verdad? Así le llamó Jesús, el príncipe de este mundo. Ya ha sido juzgado, es decir, Satanás, en pocas palabras, ya fue destronado de su reinado sobre la tierra. Usted va a encontrar personas que están muriendo, catástrofes, accidentes, muertes prematuras y siniestros en todas las partes del planeta. Si Satanás ahorita no reina, o por qué está más bien manifestando ese poder Satanás en brujos, en adivinos, porque simple y sencillamente nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, no hemos tomado la autoridad que debemos tomar. Por eso Satanás hace de las suyas, aún dentro de la misma iglesia, hace de las suyas. Porque no falta que creyente le dé lugar a él. Dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo, así nos dijo, ¿verdad? Efesios 4, 27. Pero Satanás anda destruyendo personas con enfermedades incurables en los hospitales. Anda haciendo su relajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros como iglesia no hacemos la función que tenemos que hacer, es decir, ir a ministrar a las personas que están dañados. Por eso nosotros, si se fija, salimos a la Plaza Tapatía para orar por los enfermos, ¿verdad? Campañas de sanidad y milagros hacemos cada sábado a las 5 de la tarde,
frente al centro joyero estamos todos los sábados para liberar a los oprimidos por el diablo. Entonces, es importante, debemos entender este principio muy importante. Dice, el Espíritu Santo nos va a convencer de algo muy importante, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, Jesús le quitó la autoridad al diablo. ¿Qué autoridad le quitó? La autoridad que ahora, por decirlo así, él tenía contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Por eso Satanás a usted no puede dañarle, no puede afectarlo en el sentido de que lo vaya a destruir su cuerpo en esta tierra. ¿Sabe que no puede Satanás? Podrá enviarle un dardo de enfermedad y usted reprenderlo y salir del dardo de enfermedad, pero jamás podrá destruirle con la muerte. ¿Por qué razón? Porque usted conoce su autoridad en Cristo Jesús. Vamos a ver una serie más adelante que se llama precisamente la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, para que usted conozca realmente que Satanás no está por encima de ustedes. ¿Sabía que Satanás es inferior a ustedes como hijos de Dios? Es un ángel caído, pero hay muchos hermanos en Cristo que le tienen miedo, ¿sabía? Muchas veces decíamos, vamos a echar fuera un demonio de un loquito, y luego decían, no, porque se me va a brincar el demonio. Decían unos hermanos, ¿cómo que se te va a brincar el demonio? ¿Cómo se te va a meter un espíritu a ti inmundo? Si tú eres hijo de Dios, tienes la autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Eso dijo Jesús. Entonces, entienda que de juicio nos convence el Espíritu Santo por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, se le quitó autoridad sobre la vida de usted. Y usted ahora tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sabía? Si usted tiene autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, espíritus de enfermedad, usted los puede echar fuera. Por consecuencia, si llegara a venir un ataque del diablo en la vida de usted, porque aún no tiene la fe suficiente, repréndalo y échelo fuera. Usted tiene autoridad. Entonces, de eso nos convenció el Espíritu Santo cuando andamos en el mundo. Ahora en Cristo Jesús hay autoridad. Ahora en Cristo Jesús puedes llegar al cielo a salvarte. Ahora en Cristo Jesús tú vas a entender que Jesús pagó el precio completo. Andamos en el mundo, se nos predicó de Jesús y nosotros lo recibimos y nacimos de nuevo. Esa fue la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios que fue implantada en nuestros corazones. Recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada dentro de nosotros y esa fue su participación en nuestra salvación, en la salvación de ustedes. Entonces fíjense bien, está muy claro de qué manera ha actuado el Espíritu de Dios. 1 Pedro 1:23. Vea cuál fue la función una de las más importantes del Espíritu Santo en el nuevo pacto. 1 Pedro 1:23 dice el apóstol Pedro que hemos sido renacidos. ¿Qué significa renacidos? ¿Qué cree usted que significa renacidos? Que nació, murió y volvió a nacer, ¿sí o no? ¿Cuándo nació usted? El 22 de febrero, dice mi esposa. Bueno, yo primeramente nací cuando vine a este mundo. Ahí nació usted. Cuando vino a esta tierra usted nació. Su espíritu se metió dentro de un cuerpo, para que me entienda. Dios metió su espíritu dentro de un cuerpo en el cual habita ahora. Ahí usted nació en este mundo, en esta tierra, porque su espíritu estaba en el cielo y vino a esta tierra. Nació en esta tierra, en pocas palabras. Pero en un momento dado usted murió espiritualmente porque conoció la ley de Moisés, conoció el pecado y su espíritu de usted murió. Por eso era necesario que usted recibiera a Cristo para nacer de nuevo, ¿correcto? Recibió a Cristo y su espíritu renació. Por eso dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted nació de nuevo por algo que se llama palabra de Dios, esa semilla que le dio a conocer a Jesús. Y luego,
Hay algo muy importante, ¿de qué manera nos regeneró el Espíritu Santo? Tito capítulo 3, Tito está delante de Timoteo. Tito, Tesalonicenses, Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, y luego viene Tito. Fíjese lo que dijo Tito, o Timoteo se lo dijo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice que Dios nos salvó, fíjese, Dios nos salvó, ¿ya lo tiene? Tito 3, capítulo 3, versículo 5. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué cree que significa regeneración? Está hablando de genes, está hablando de que usted tenía unos genes en su espíritu. ¿Genes qué significa? ¿Sabe lo que significa? ¿Qué es un gen? Algo que viene de sus antepasados. Por ejemplo, un gen en su cuerpo, es que yo traigo los genes de mi papá o de mi abuelo, muchos dicen, ¿verdad? ¿Qué genes? Por ejemplo, el parecido, tengo la misma nariz afiladita de mi papá. Y luego dicen otros, es que yo tengo los lunares de mi papá. Entonces regularmente de acuerdo a ese árbol genealógico, por decirlo así, usted trae la sangre de un tipo porque viene de sus ancestros. Ahora en el espíritu, hablando del espíritu, si fuimos regenerados significa que ahora obtuvimos los genes de nuestro Padre Celestial. Es decir, ahora en su espíritu habita la naturaleza divina. Eso dice 2 de Pedro capítulo 1. Mire, vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro. Ahí viene que usted tiene la naturaleza divina, es decir, ahora su espíritu es nacido de nuevo y los genes de Dios ahora están en su espíritu. 2 de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense, ¿usted fue participante de qué? De la naturaleza divina, es decir, como vivió Adán en el Edén. Sí sabía cómo vivió Adán, ¿verdad o no? ¿Qué cree que Adán no era un muerto espiritual antes de que pecara, verdad que no? Adán era un vivo espiritual, tenía comunión directa con Dios, su espíritu, por decirlo así, estaba nacido de nuevo, por decirlo así, no tenía pecado su espíritu. Tenía un cuerpo formado de carne y hueso, ¿cuántos saben? Pero también tenía un cuerpo celestial. ¿Sabía que Adán tenía un cuerpo luminoso también? Ese cuerpo que perdió Adán, usted lo va a recuperar cuando Jesús venga por segunda vez. Dice que el cuerpo de usted va a ser transformado en un cuerpo inmortal. 1 Corintios capítulo 15 lo dice. ¿Sí sabe que lo dice? ¿O nunca lo ha leído? Su cuerpo, el cuerpo de ustedes, dice que va a ser de un cuerpo incorruptible como el que tenemos ahorita, que cada rato se va envejeciendo. ¿Sí o no se va envejeciendo? Pero en unos se envejece más rápido que en otros. ¿Cuántos saben? ¿Por qué cree usted? Porque muchos no tienen la palabra de Dios. Muchos no declaran vida sobre su cuerpo. ¿Usted es una persona que declara vida sobre su cuerpo? ¿O dice cada día, no sé si la semana que entra me va a dar pulmonía? Eso no es declarar vida. No sé si el día... Es más, hay personas que le tienen miedo a todo, ¿sabía? Es que no voy a comer esto porque me va a caer mal. No comas carne porque te va a caer mal. No comas ¿qué será? No comas pollo de tal forma porque te va a caer mal. Y todo creen, a todo la comida les cae mal. Entonces ellos no están declarando vida sobre sus cuerpos, están declarando muerte. Porque cuando se comen ese alimento, resulta que les cae mal. ¿Y qué cree que sucede? Su cuerpo se va dañando.
Debemos de declarar vida sobre nuestros cuerpos cada día. Usted se levanta en el nombre de Jesús, yo declaro vida sobre mi cuerpo. Yo declaro que el Espíritu Santo vivifica este cuerpo mortal, por lo tanto, retiene el proceso de envejecimiento. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Usted lo declara también? Amén. Eso es que usted va a morir hasta los 120 años, como dice la palabra de Dios, que por lo menos deben de ser 120 años del ser humano. Si usted muere antes es porque no tuvo la fe suficiente para vivir más tiempo sobre la tierra. No tiene por qué morirse a los 80. Si alguien se muere a los 80 es que fue Dios el que me llevó. No, que Dios no tiene nada que ver. Usted no tuvo fe para vivir por lo menos 120. Después de 120 años, algún día, ¿cuántos saben que se tiene que ir de esta tierra? Pero no se tiene que ir de un cáncer, ni de una enfermedad incurable. ¿Por qué mejor no se va usted como Moisés o como David? Ellos no murieron enfermos. ¿Sabe que David no murió enfermo? Ni Moisés murió enfermo. Entonces ellos solamente partieron con su pueblo, dice la Biblia. Expiraron y partieron con su pueblo, pero no murieron de enfermedades incurables. ¿Sabe qué pasó con la vida de ellos? Solamente se despidieron de su familia, recargaron su cabeza y se fueron. Pero su cuerpo nunca sufrieron de un dolor y se fueron de un dolor. Entonces, así es la vida que quiere Dios para ustedes, que sean de larga vida sobre la tierra. No tiene por qué morirse a los 60 años. Si usted se muere es porque no tiene conocimientos en las Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo nos da esa enseñanza para que usted sea de larga vida. Siempre la idea de Dios en el pueblo de Dios cumple mis mandamientos, dice, para que sean prolongados tus días sobre la tierra. Siempre Dios le habló al pueblo de Israel sobre eso. La voluntad de Dios era que sean prolongados siempre los días sobre la tierra. Entonces, en esa convicción nosotros debemos estar todos los días, declarar vida en nuestros cuerpos y declarar que se reduce el proceso de envejecimiento sobre nuestros cuerpos. Nunca lo había pensado, ¿verdad? Pues ahora piense que tiene que hablar eso todos los días. Gracias, Señor, yo declaro que se retiene el proceso de envejecimiento en mi cuerpo. Es decir, usted va a llegar a los 50 y no va a tener ni canas todavía. ¿Por qué cree que yo no tengo canas? Es más, ya me quiero pintar el pelo de güero. ¿No es cierto? ¿No? Ah, bueno, no. Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Sabía la edad que tengo yo? ¿Usted sabe qué edad tengo? 35. Tiene 70 y no se pinta el pelo. ¿Sí? Yo tengo 45 años y no tengo canas y no me pinto el pelo tampoco. Quiero llegar dice que porque soy indio. Entonces, no, pues dice que soy indio. Mi abuela era, mejor no digo. Dice mi esposa que soy muy presuncioso. Bueno, no es porque sea indio, porque le he creído a Dios y a su palabra. Cuando conocí a Cristo, aún no conocía palabra de fe, pero ya que conocí palabra de fe, comencé a declarar vida. El hermano Kenneth Copeland una vez dijo que su mamá había muerto antes de tiempo porque hay un salmo que dice que Dios nos rejuvenecerá como las águilas a través de su palabra. Él pondrá palabras en nuestra boca para rejuvenecernos como las águilas. Entonces, eso es importante que usted lo entienda. Declare vida sobre su cuerpo todos los días. Y usted va a ver al hermano Kenneth Copeland de 75 años y usted lo ve muy sano. Y así sucesivamente tenemos que llegar nosotros a esa edad y estar completamente sanos y nuestro cuerpo con mucha energía. Entonces, es importante que el Espíritu Santo participa de ello. Sí sabía que Él nos da vida, aparte de que nos hizo nacer de nuevo, y Él participó en la regeneración, es decir, que los genes de Dios estén ahora en el espíritu de ustedes, porque es un espíritu nacido con naturaleza divina. ¿Sabía que usted tiene la naturaleza divina? Porque Dios es su Padre. ¿Sí sabe que Dios es su Padre? Por consecuencia, usted tiene naturaleza divina, no porque usted sea Dios, eso sí le aclaro, sino porque es usted un hijo de Dios.
Es diferente ser un hijo de Dios, porque muchos se creen dioses, pero yo no creo que en la Biblia registre específicamente la deidad de los hijos de Dios. Más bien que usted tiene la naturaleza de Dios, por consecuencia, ¿por qué? Porque es hijo de Dios. Pero también Dios le ha dado un poder creativo, ¿usted sí sabía? A través del Espíritu Santo Dios ha puesto el Espíritu dentro de ustedes, para que ustedes sean creativos cuando ustedes hablen la palabra de Dios, comiencen a formarse cosas en esta tierra. Es decir, tenemos un poder para crear, por decirlo así, para que salgan aguas en el desierto. Les invito para que vean la predicación del hermano, hay dos del hermano Kenneth Copeland en internet. Si usted trae una memoria, yo ya las traigo ahí, en audio. Hay dos que se llama, de Bill Winston, que se llama Restaurando la bendición del Edén. Hay dos enseñanzas de Bill Winston y hay dos enseñanzas de Kenneth Copeland. Una que se llama que la fe obra por el amor y la otra es estableciendo el reino de Dios, algo así. Entonces es importante que usted escuche las cuatro enseñanzas esas para que capte por qué muchos están siendo muy bendecidos económicamente y otros no. Y para que capte qué significa que el reino de Dios está aquí en la tierra. Realmente, ¿quién es usted en Cristo Jesús? Usted es el cuerpo de Cristo, ¿sí sabía? ¿O no? ¿No es el cuerpo de Cristo usted? Así dice la Biblia, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Debe de entenderlo, pero ¿cuál cuerpo? El cuerpo espiritual de Cristo, para que me entienda. Usted nació de nuevo, usted es parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, espiritualmente hablando. Por consecuencia, si usted es el cuerpo de Cristo, significa que usted forma parte de lo que es Cristo. ¿Está captando? No sé qué parte del cuerpo sea cada uno de ustedes, pero ustedes forman parte del cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo opera aquí en la tierra a través de ustedes. Entonces, si Cristo echó fuera demonios, sanó enfermos, ustedes creen que no lo va a hacer a través de ustedes, porque ustedes son su cuerpo por los cuales Jesús opera aquí en la tierra. Usted lanza una palabra y comienza a formarse un milagro creativo ahí, así como en la época de Jesús. Es decir, usted tiene tanta autoridad porque esa autoridad Jesús se la delegó a ustedes. La misma autoridad que tenía Jesús en sus 33 años, más bien en sus 3 años de ministerio, la misma autoridad que tenía Jesús la tenemos nosotros, ¿sabía? ¿Por qué cree? Porque usted es el cuerpo de Cristo y porque Cristo decidió en su grande amor decirle: yo te voy a dar esa autoridad aquí en la tierra. Es importante que usted entienda ese concepto realmente, que no sea que usted tenga un concepto inferior de usted. Usted no es menos que eso. Y ese convencimiento nos lo da el Espíritu de Dios. Es más, Kenneth Copeland llega todavía a decir un término más elevado, aún más elevado todavía que ese. Que si usted escucha esas dos enseñanzas se va a dar cuenta realmente aún algo más trascendental. Cuando veamos una serie que se llama La autoridad que tenemos en Cristo Jesús, ahí vamos a ver específicamente hasta qué nivel podemos llegar como iglesia de Cristo. Que no se minimice usted en lo que realmente es en el mundo, en el reino de Dios, más bien en el mundo espiritual. Entonces fíjese bien, el Espíritu Santo, Tito 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia, no porque usted se fue de rodillas de un lado a otro, por eso no lo salvó. No porque le ayudó a los pobres, por eso no lo salvó. ¿Sabía que por eso nadie va a ser salvo? Es que el otro día le di de comer a unos huerfanitos para ganarme un lugar en el cielo. Con todo el respeto, no se lo va a ganar. Si usted se muere sin Cristo en su corazón, bueno, más bien usted ya tiene a Cristo en su corazón. Pero las personas que me escuchen por internet en este video, si ayudaron a comer, para que comieran unos huerfanitos y les dieron de comer a unas personas en la calle, no por eso se van a ir al cielo. Si se mueren sin Cristo en su corazón, se van a ir al infierno, con todo el respeto. Le digo a los de la cámara, no a los que nos van a ver por internet. Si usted le ayudó a un huerfanito a que se comiera algo, le ayudó a un pobre, pero usted no tiene a Cristo en su corazón, se va a ir al infierno. Así es que reciba a Cristo en su corazón. Es importante entender ese principio bíblico, que lo entendamos todos. ¿Por qué nos vamos al cielo? Por la fe en Cristo Jesús, nada más. Y luego dice el apóstol Pablo, no por
dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos renovó, nos puso un espíritu nuevo, para que me entiendan, nos regeneró. ¿Qué significa? Que los genes que habíamos perdido cuando morimos espiritualmente, nos los vuelve otra vez a poner, es decir, nos da la naturaleza divina. Dios nos engendra a través de su palabra la pone en su corazón y dice, ese espíritu nació de nuevo. Entonces de esa manera participa el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Qué otra función tiene? San Juan capítulo 16. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo ya con el nuevo creyente? Vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo. San Juan 16, versículo San Juan 16, versículo 13. Jesucristo hablando de lo mismo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Él no nos va a guiar nunca a la mentira, ¿verdad que no? Jamás. Nos va a guiar a toda la verdad, porque dice que no hablará por su propia cuenta. ¿Qué cree que significa que no hablará por su propia cuenta? ¿Qué cree que significa usted? Él hablará lo que está escrito, en pocas palabras. No hablará por su propia cuenta significa que Él va a respaldar su palabra. Él ya lo dijo por los profetas, lo dijo a través de Jesús, lo dijo a través del apóstol Pablo, y eso Él lo va a respaldar. No va a cambiar lo que ha salido de su boca, no mudará lo que ha salido de su boca, no cambiará, porque Él ya lo dijo. Pero hay cosas nuevas que sí va a decir el Espíritu Santo. A lo mejor algún día, ¿cuál es lo nuevo que va a decir el Espíritu Santo? Hijo mío, ve a tal lugar porque tal persona necesita que tú le prediques el evangelio. Ve a ese lugar. Eso sí, es específico, que no viene en la Biblia, pero que es una instrucción personal para cada uno de nosotros. En un momento dado nos puede hablar, ¿sí o no? Que el Espíritu Santo puede decir cosas nuevas en ese sentido, pero no respecto a su palabra que ya está escrita. Él no va a cambiar ahí. Por eso dice que nos va a guiar a toda la verdad, y además dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. ¿Qué cree que fue lo que oyó de Jesús el Espíritu Santo? Eso nos va a hablar. Lo que oyó y le dijo al apóstol Pablo, eso nos va a hablar. Lo que habló a través de los profetas, eso nos va a hablar. Porque Él ya lo dijo y oyó cuando lo estaban repitiendo los seres humanos, y vio cuando lo estaban escribiendo. Por consecuencia, Él nos va a hablar lo que ya oyó de Jesús, lo que ya nos dijo Jesús. Es importante entender esas palabras. Dice el apóstol Pablo que fue hasta el tercer cielo y que allá Jesús le reveló el evangelio del nuevo pacto. ¿Sí sabe usted eso? Gálatas capítulo 1 ahí viene, capítulo 2 de Gálatas, viene en 2 Corintios capítulo 12, que ahí el apóstol Pablo recibió palabras de Jesús. Le reveló el nuevo pacto, el cual se nos transmitió a nosotros. Entonces, como eso ya se lo reveló Jesús al apóstol Pablo, entonces esas palabras que oyó el Espíritu Santo, esas son las que no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere. ¿Correcto? Entonces, aún así, el Espíritu Santo también iba a hablar las cosas o las instrucciones de nuestro Padre Celestial, porque el Espíritu Santo y el Padre son uno. Por consecuencia, nos iba a hablar las cosas o instrucciones del mismo Jesús. Luego dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. ¿Se dan cuenta lo que les acabo de decir ahorita? Él no va a hablar otra cosa que no habló Jesús. Él hablará lo que habló Jesús. Por consecuencia, cuando el Espíritu Santo habla lo que Jesús habló, Él glorifica a Jesús, porque no se contrapone ni se contradice a lo que Jesús dijo. Estamos de acuerdo en ese sentido, ¿verdad?
Por eso dijo Jesús, Él me va a glorificar, porque el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso nosotros ahorita tenemos la revelación del nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Tenemos la revelación de los dones espirituales, de milagros, de señales. ¿Por qué cree? Porque el Espíritu Santo nos los ha revelado, lo reveló a otros hermanos en Cristo y nosotros en un momento dado lo escuchamos, lo recibimos y ¿qué cree que pasó con nosotros? Se están viendo esos milagros. Se vieron a finales de 1800, se están viendo ahora. Porque el Espíritu Santo le revela a usted esas palabras que dijo Jesús. Jesús dijo, las mismas cosas que yo hago ustedes las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Entonces el Espíritu Santo les revela eso a ustedes, que ustedes pueden tener, o tienen más bien la misma autoridad que tuvo Jesús en la tierra, porque Él se las dio a ustedes. Él no los dejó huérfanos, los dejó con el poder del Espíritu Santo. Versículo 15, San Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué impresionantes palabras, ¿verdad? Qué impresionantes. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, todas las cosas del Padre Celestial, todas las cosas del Padre son de Jesús, las tiene Jesús. Y todo lo que tiene Jesús nos los hace saber el Espíritu Santo. Por eso Él es nuestro guía. ¿Está captando que Él es nuestro guía? Él es nuestro maestro también. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿ya lo tiene ahí? Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego dice el 15, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Entonces, ¿quién es el que atestigua precisamente lo que dice el versículo